Vamos a seguir con la vida de Saulo, que ya se acaba. La vida de Saulo ya no tiene nada que ver con todo lo que ha hecho esta persona. Fue un malhechor. Es que estaba siempre en contra, ¿no? Un judío, un israelita, alguien que intentaba servir al Señor, pero no se le daba bien por la culpa de todo lo que tenía en su cabeza, el judaísmo, y no se le daba bien servir al Señor. Al final resultaba que quería matar a los discípulos del Señor mismo, ¿no? Y vale, eso se acabó. Y el último es que ya lo enviaron a su propia tierra en Tarso, en español, en Tarso, y se acabó con esta persona. No hay nada, no. Ya es una persona, otra. O sea, cuando el Señor acaba con alguien, puede ser que él muere, ¿no? Y se va en su sitio, como Judá Iscariotes, ¿no? Pero también el Señor puede dar vida y acabar contigo o conmigo. ¿No? Él te da vida, nueva vida, y esto acaba contigo. Y creo que es una verdad que las iglesias de hoy tienen que recordar o empezar a pensar por esto, porque muchas veces las iglesias no quieren esta vida nueva. Siguen con lo que están haciendo antes. No, alguien escucha al Señor, por ejemplo, es una persona, no sé, un funcionario del gobierno, da igual, o un carpintero, o un, no sé, maestro de música, da igual. Y escucha la palabra del Señor y dice, vale, voy a creer, y empieza a creer, pero nada más. Y de una forma eso está bien, dice, vale, pero ¿qué más? Voy a creer. Y sí y no, porque si antes tú eres una persona que estaba como, más o menos como Saulo, no puede ser que no, un matón, ¿no? Pero una persona que no conoce al Señor y hace lo que hace. Sus caminos, vive en sus caminos. Pero cuando ya te conviertes en cristianismo, decirlo así, cuando empiezas a seguir al Señor, es necesario ver un cambio. Tú tienes que verlo, no yo. Tú tienes que ver tu propio cambio, como tu vida empieza a cambiarse. Y si no lo tienes, algo no está en su sitio. Te vas en la iglesia, estás orando, escuchando la palabra de vez en cuando. Ahora me estás escuchando a mí, pero no cambias. Si es así, hay algo que tienes que arreglar. Y tú no puedes. Pero puedes pedir al Señor y decir, Señor, entiendo que algo no va bien. Estoy la misma persona como antes. Quiero cambiar. Necesito cambiar. Me gustaría cambiar. Por favor, cámbiame. Y así va a empezar. Porque el Señor te va a escuchar de todas formas. El Señor Jesús, el ungido, que tiene todo el poder del universo. Y que nos ha hecho nosotros y por lo tanto sabe qué hay dentro y sabe cómo manejarlo, puede cambiarte. Puede ayudarte que cambies. Te va a decir, mira, aquí tienes que arreglar esto y arreglar esto y arreglar esto. Y si tú dices, vale, bien, lo arreglo, estoy de acuerdo, Señor, por favor, ayúdame, ¿no? Y Él lo hará, así como Saulo. Un malhechor, un homicida, que el Señor ha convertido en su siervo, en un siervo suyo que, vaya, ha hecho cosas para el Señor y para su nombre, ¿vale? Tú también, igual, puedes hacer cosas para el Señor. Bueno, no vas a escribir la Biblia porque ya está escrita, pero hay un montón de cosas que sí se pueden hacer. Y así, esta primera fase de la vida
de Saulo que se convierte en Pablo, ya acaba aquí en este versículo. Las asambleas entonces tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y con consuelo del Espíritu Santo eran multiplicadas. Vale, aquí hay ciertas cosas que son importantes. Hemos hablado para la paz, ¿no? Es que sin paz es muy complicado. El Señor es el Señor de la paz. Y si quieres estar con Él, debes guardar la paz. Y eso de vez en cuando es fácil y de vez en cuando es muy complicado, porque no es entrar en una iglesia y tener paz solo. Tú entras en tu iglesia, entre comillas, tú, ¿no? Entras ahí, por ejemplo, eres un bautista, ¿vale? Y entras ahí y estás muy bien con tus amigos bautistas, ¿no? Todos negando que es necesario hablar lenguas, todos negando los dones del Espíritu Santo, negando y negando, ¿no? Pero tenéis algo de fe, esto seguro. Y decid, mira, sí, nosotros creemos que Jesús, ¿no?, es el Hijo de Dios y resucitó de los muertos y tenemos fe. Vale. Y nosotros tenemos paz. Y vamos a hablar ahora para la paz con otros hermanos, ¿no?, de otras iglesias. ¿Cómo te va? ¿Dónde está la paz entre todos vosotros, no? ¿Dónde está? ¿No está? No está la paz. ¿Y cómo que no la está? Yo no tengo nada en contra. Ellos ahí, yo aquí sí, pero no. Eso no es paz. Eso no es la paz del Señor. El Señor tiene otro tipo de paz. Porque Él tiene delante de sí toda la tierra con todos nosotros. Y Él busca la paz entre sí y todos nosotros a la vez. Sin ver la cara de alguien, ¿no? Te busca a ti, me busca a mí, y busca tu hermano o tu hermana, y la mía, y de todas las iglesias, ¿no? Y toda la gente que está fuera de las iglesias, porque hay montones de cristianos que no están en ninguna iglesia, montones hoy en día, que ya no quieren estar en una iglesia o no pueden simplemente. Por ejemplo, es una persona vieja en casa y ya no puede ir en una iglesia, está en casa, pero cree, sí, claro que sí. Eso es uno, y después hay que edificar, ¿no? ¿Cómo? ¿Puedes edificarte escuchando? No puedes, porque tienes que ponerlo en obra. Pero ponerlo en obra no es seguir en tu iglesia, ¿no? Seguir y seguir y seguir y... No. Vamos a hacerlo en la vida. Y ahora, andando en el temor del Señor. El temor del Señor es algo que yo, según mi opinión, para mí es muy importante. Porque sin esto el ser humano tiene en sí muchas tonterías y es muy rebelde. Y cuando tenemos temor del Señor, estamos entendiendo quién es Él, que nos ama y ha dado su vida por nosotros, pero también es nuestro juez, también igual. Es nuestro juez y no acepta la cara de alguien, no acepta que, mira, esta persona es muy grande o muy guay, o no sé, o tiene mucha pasta, o tiene poco pasta, mira, es que es pobre, no me importa que es un borracho, mira que es pobre. Él no le importa que alguien es un borracho, pero los borrachos no van a entrar en el reino. O sea, tienes que cambiar, aunque seas un borracho muy pobre. Eso no significa que al Señor esto le gusta. O eres muy rico y no eres borracho y haces obras así para el gobierno de tu país, tampoco le da igual. ¿Por qué? Pues lo haces bien, pero no haces nada para Él. Y lo que importa es su nombre.
¿Y su nombre dónde está? Pues en su libro. ¿Vale? O sea, si tienes temor al Señor, vas a temer de su palabra igual, como de Él. ¿Estás leyendo algo en la Biblia? Y si tienes temor del Señor en ti, vas a decir, mira, aquí está escrito esto y yo hago algo en contra de esto. O algo que no ni parece a esto. O algo parecido, pero yo entiendo que no lo es. Entiendo que es medio. Pues, acaba contigo. Tú acaba con ti mismo, ¿no? Acaba. Conviértete de Saulo a Pablo, ¿no? De un enemigo a un amigo del Señor. Tú tienes que convertirte a un amigo del Señor Jesús. A alguien que teme de su palabra. Y así. Y hay algo, al final dice, y con consuelo del Espíritu Santo. Este consuelo o nuestras relaciones con el Espíritu Santo son lo que nos da la posibilidad de sobrevivir aquí en este mundo. Porque sin Él no podemos. La vida es muy complicada. La vida es muy complicada. Y si no te guía el Espíritu Santo en todo lo que haces, empiezas a perderte. Se pierde el norte en unos segunditos. No hay ni un día. Y si no lo conoces, ya has perdido el norte. O sea, si eres cristiano, tienes que entender dónde está el Espíritu Santo y hablar con Él. Poder hablar con Él, poder vivir con Él. Porque Él, según la Biblia, vive en ti. Si lo has recibido. Si no lo has recibido, no está en ti. Por lo tanto, recíbelo. Empieza a hablar lenguas. Empieza a vivir en los dones espirituales. Soñar sueños. Tener visiones. Empieza. ¿Cómo? Pues pídelo a Él. Pídelo al Señor Jesús. Pídelo a tu Padre Celestial. Confía en Él. Y empieza esta vida espiritual. Empiézala. Ya. Como dicen los anuncios, ¿no? Empieza ya. Es lo importante. Y bien, eso es. Aquí se puede parar porque la vida de Saulo se acabó y las iglesias o las asambleas, es mucho mejor decir asambleas. La gente se molesta con esto porque cree que debería estar la palabra iglesia, pero no. La palabra eclesia, que se ve por aquí, es la palabra asamblea. Porque es así. El otro es una religión muerta. Te va a costar entenderlo, te va a costar coger el diccionario griego antiguo español y entender un poco de griego o más, ¿no? O más. Poco o más. Como tú quieras. Y saber que es una iglesia, que la palabra iglesia no es bueno. O peor. No solo no es bueno, pero está muy mal. Pero hay que entenderlo. Es complicado. Es complicado ahora entender que te estoy hablando cosas con el Espíritu Santo. Es muy complicado esto. Te digo cosas que yo debo decírtelo. Y tú tienes que entenderlo. Es complicado. Pero tú míralo así de esta forma. En el cielo no hay iglesias, no hay organizaciones cristianas en el cielo. O sea, no es la voluntad del Señor. O sea, ¿por qué lo haces? Si no es la voluntad del Señor hacerlo, y si no va bien con Él, y si en el cielo no hay bautistas, ¿por qué lo haces? Pregúntate a ti, ¿por qué? Yo soy un católico, pero ¿por qué eres un católico si en el cielo no existes? O eres discípulo del Señor o no. O no, son bautistas o son pentecostal. Pero tío, no puedes hacer esto. No está bien, tienes que cambiar, tienes que
empezar de vivir con temor del Señor y hablar según su palabra. Pues ahí hay discípulos. Yo soy discípulo, pues entonces yo también. O sea, somos hermanos. Pero yo no, yo estoy aquí bien con mi iglesia. No, no estás bien. Eso sí es una mentira. No estás bien. No estás bien. Tienes que salir. Salir de la iglesia, de mi iglesia. Y bueno, pero ahí está toda mi familia. Mis amigos están ahí. Y mis hijos, ¿cómo van a casarse si no estoy con otros cristianos? Y etcétera, y etcétera. Vale, pero tienes que salir. Cuando el Señor Jesús ha escogido sus discípulos, ¿qué ha dicho? Pues deja todo, ¿no? Deja tu religión, deja tu religión. Has empezado como ser un católico, ¿vale? Has empezado, pero ahora el Señor te dice, mira, deja todo y sígueme a mí. Eso es seguir al Señor. Porque la religión también es una obra de la carne, ¿vale? Porque hay mucha gente religiosa en el mundo, ¿no? Mucha gente religiosa. Que no saben nada, que no creen, pero así, son religiosos. Entonces, eso no es algo espiritual. Decir soy un ortodoxo no es suficiente. Hay que tener fe. Y no fe muerta, fe viva, porque hay fe muerta. La gracia de nuestro Señor Jesús el ungido sea con todos vosotros. Y vamos a recordar esto. Vamos a recordar lo que estamos hablando. Y no olvidarlo nunca.